Bueno, ha llegado, como sabemos, el tiempo en esta reunión para que nos edifiquemos en la bendita, santa, gloriosa y poderosa palabra del Señor. Dijo el apóstol Pablo que ella tiene poder para sobreedificarnos espiritualmente, es decir, que es para nuestro beneficio, nuestro provecho espiritual, la palabra del Señor, porque ella nos da a conocer la voluntad, el parecer del Señor, sus sentimientos, su corazón, su mente, su deseo, su anhelo, sus aspiraciones, las que Él tiene para ustedes y para mí. Así que vamos a dar inicio entonces. Y un saludo a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Vayamos allí a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Bueno, recordemos que hemos iniciado una nueva serie de lecciones. Y el nombre de esta serie, esta nueva serie de lecciones, el tema general es recuerden, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el tema general. Y hoy vamos a ver la segunda lección. La segunda lección que lleva por título, la lección de hoy, la segunda, lleva por título todo, para aquellos que están allí apuntando, ¿sí? Escribiendo allí, haciendo notas. Repito, el título de la segunda lección es todo según su soberanía y arbitrio. Otra vez, todo según, acorde a su soberanía, porque Él es el soberano, el amo, ¿sí? Y según su arbitrio, es decir, según su poder, potestad y autoridad. Todo según esto, ¿sí? Todo según la acción de Él como soberano y como Señor de todo. Y este título lo saqué de allí del versículo 9. Vamos a Efesios capítulo 1. Allí, epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice así el apóstol, y estoy leyendo la Reina Valera 60, Efesios 1:9, que es el texto de donde saqué el título. Dice así, de esta segunda lección: dándonos a conocer ¿qué cosa? El misterio, aquello que estaba oculto, ya ahora revelado, el misterio de su voluntad. Según su beneplácito. Allí vemos soberanía, vemos arbitrio de Él. Él actúa de esa manera, el cual se había propuesto en sí mismo. Eso también describe su soberanía y su arbitrio, su autoridad, potestad y poder, para obrar, para actuar como a Él le plazca. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, fíjense, todo esto que ya consideramos la semana pasada con respecto al plan eterno de salvación ideado y pensado en la eternidad pasada en favor de nosotros, todo ello fue según, Sofi, fíjate, según el puro, Juani, el puro afecto de su voluntad. Todo fue según su beneplácito. Si leemos el versículo 5, vamos a leer el versículo 5.
Dice así la Escritura: en amor, dice Pablo, ¿sí? En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué cosa? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En amor, noten. ¿Según qué cosa? Según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9, según su beneplácito, el cual se había propuesto, ¿quién? El mismo Dios. Él mismo se propuso eso. Él se propuso un propósito, Dani, desde la eternidad. Y lo que movió a Dios, aquí en estos pasajes, lo que movió a Dios, esto que hizo Dios, lo hizo según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. Ahora fíjense, miren, esta predestinación o elección anticipada, ¿cuál? Bueno, de que los hombres pudiesen llegar a ser cierta clase de personas, es decir, aquí está lo que Dios predestinó, lo que es la elección bíblica. Noten, se refiere a que Dios preordenó en el Evangelio, en Cristo, que los hombres en Cristo podían llegar a ser cierta clase o cierto tipo de personas, es decir, ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Todo esto fue, aquí está la cuestión, todo esto fue, la cuestión de esta lección, todo esto fue según o conforme al puro afecto de su voluntad. En otras palabras, todo fue según el beneplácito, la complacencia, o como explica un erudito, Vine, dice, todo fue por su buena voluntad, su buena voluntad. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? Aquí esta pregunta demanda razón. ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, esta bendita determinación divina de que los hombres pudiesen llegar a ser hijos de Dios por medio de Cristo, fue porque Dios, fíjate Dani, fue porque Dios nos amó desde la eternidad pasada. Su amor, escuchen esto, fíjate Ana, su amor fue motivación de ello, su amor fue motivación de ello. Fíjate, Saulo, él se plació, el Eterno se plació, le agradó a sí mismo llevar a cabo este propósito para con los hombres. Y así, tú y yo fuimos amados antes. Escuchen esto. Así, acorde a este plan, según su beneplácito, su complacencia, su amor. En amor, dice Pablo, ¿verdad? Dice, en amor. Así, tú y yo fuimos amados antes. Miren, antes de nuestra existencia. Fue un acto deliberado y soberano del Eterno. Ningún otro ser intervino en este asunto, decidido por Él, por el Altísimo en sí mismo. Con esto que dice Pablo, con esto que estamos leyendo aquí, o que leímos ahí en las Escrituras, esto que afirma, que asegura el apóstol, con esto podemos ver su intención, la intención de Dios, lo que lo impulsó a Dios. Vemos su motivación. De hecho, podemos ver su buen corazón, su agradable resolución desde la eternidad para con los hombres. ¿Qué? Y sin considerar nuestros pecados,
En Cristo podemos ser hijos de Dios y tener esta agradable y maravillosa comunión con Él. Esto, fíjate Antonio, esto era precisamente lo que Él siempre quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Sin duda, al saber estas cosas nosotros, al conocerlas, al entenderlas, al apreciarlas mejor, al tener un conocimiento más amplio y perfecto, más exacto de esta buena voluntad de Dios, de esta complacencia divina, de este agrado, de este buen parecer, de este amor de Él, sin duda al saber estas cosas somos motivados. ¿A qué cosa? Somos motivados a glorificarle siempre. En segundo lugar, todo esto de su plan eterno de redención en Cristo, aquella proposición divina, aquello que Él se propuso, aquel propósito desde la eternidad pasada, todo fue según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Vamos a leer Efesios 1:7. Efesios 1:7. ¿Qué dice el apóstol allí en este pasaje en particular? Dice, ¿en quién? En Jesús, el Hijo, el Mesías, el Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según, noten otra vez, ¿vieron? Es una afirmación similar a la anterior. Es una afirmación, un postulado similar al anterior. Según las riquezas, ¿de qué cosa? De su gracia. Otra vez, en quien, en Jesús, tenemos tiempo presente, continuo, según la gramática. Tenemos ahora, Ana, ahora tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre. Y aquí explica el apóstol que es el perdón de pecados, ¿según qué? Según las riquezas de su gracia. Ahora escuchen. Pablo no solo habla de la bendición de ser hechos hijos de Dios por medio de Cristo según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Sino que también, fíjate Saulo, sino que también, y según las riquezas de su gracia, tenemos redención por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Este plan de salvación, ideado o pensado en la eternidad pasada por el Eterno, ¿sí? Por el Eterno, también fue, escuchen, también fue por qué cosa. Saulo, por favor, no sigas en eso. También fue por qué cosa. También fue por qué cosa. Fíjense, ¿por qué cosa fue? Dice aquí, también fue por, escuchen, su inagotable e inmedible gracia de Él. ¿Sí? Repito, este plan de salvación ideado o pensado en la eternidad pasada por el Eterno, también fue por la abundancia de su gracia. Esto es la inagotable e inmedible gracia de Él. Su gracia, que es rica, fue en favor de nosotros, su gracia, sin tomar en cuenta nuestros pecados, sin tomar en cuenta, nuestros pecados. Ella, la gracia del Señor, es tan abundante que puede salvar a cualquier hombre. Y yo era uno de ellos. Tú eras uno de ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que fue abundante, rico, ¿no? Inagotable, inmedible? Bueno, su gracia. Su gracia. Es decir, el favor de concedernos Dios lo que no merecemos recibir. En este caso,
el perdón de pecados por el sacrificio propiciatorio de Cristo. Hermanos, hermanas, la cruz de Cristo hizo posible nuestra salvación. Él pagó nuestra redención, habiendo pensado el Señor en ello, la redención, antes de nuestra caída. Es decir, que el Señor, por su gracia, según las riquezas de su gracia, desde la eternidad, pensó en salvar al hombre, redimirlo. Y hay un texto en Apocalipsis que nos enseña que aquel pago ya había ocurrido en la eternidad, es decir, en la mente de Dios. Ya en la mente de Dios, Cristo había sido sacrificado, en la mente de Dios, porque eso era parte de su plan según las riquezas de su gracia. La muerte de Cristo, la cruz de Cristo, hizo posible nuestra salvación. Él pagó nuestra redención, habiendo el Señor pensado en ello, en la salvación, antes de nuestra caída. Su excelente cualidad y virtud, motivó a Dios, motivó a Dios a llevar a cabo este plan de redención predeterminado en la eternidad pasada. ¿Vieron la motivación de Dios? Su gracia. Su gracia lo motivó a salvarnos. Su gracia hace posible que el pecador reciba ahora, el perdón de pecados. Según la gramática del texto, Ana, Sofi, fíjate esto. El perdón es real, hija. Está vigente y accesible a todo hombre pecador. Y para el que lo ha recibido, es decir, para el que es cristiano, continúa estando vigente, afectando lo espiritual y positivamente ahora y para la eternidad. Para la eternidad. ¡Qué bendición! Que el plan de salvación preordenado por el Altísimo desde la eternidad pasada haya sido también según las riquezas de su gracia. Porque su plan tuvo el propósito, ¿cuál? Tuvo el propósito, ¿desde cuándo? Desde siempre, de salvarme eternamente en Cristo. La salvación, escuchen esto que voy a decir. Esto que voy a decir explica, Juani, cuando el apóstol dice en Él, en Cristo, en Jesús, en el Mesías, en el Hijo. Esto que voy a decir. La salvación es posicional en Él, en Jesús, en Cristo. ¿Qué significa esto? Que Jesús, por decirlo de esa manera, es el lugar en Él. Él es el sitio en Él. Él es la esfera en Él. Él es el ámbito en Él de la salvación. Por eso el apóstol dice en Él. Sin Él, fuera de Cristo, fuera de ese lugar, por decirlo así, no hay salvación. No la hay. La salvación es posicional en Jesús, en Él. Él es la esfera o el ámbito de la salvación. El Señor pensó en nuestra redención, aún antes de nosotros llegar a existir. Él pensó en ti y en mí para darnos bendición y vida eterna en Cristo. El Señor pensó en nosotros, pensó en nuestro bienestar, en nuestro bien. Él nos amó desde la eternidad pasada. Eso implica que no somos cualquier cosa para Él. Él no nos tiene por insignificantes y sin valor. Su amor fue de tal manera que Él envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. Él pensó en ti, Él pensó en mí, Él pensó en todos nosotros, en todos los hombres, para darnos bendición y vida eterna en Cristo. Esto es un acto de gracia divina.
Esta gracia vino por medio de Cristo. Y ahora todo esto, saber todas estas cosas, saber que por la inmensidad, por la grandeza, por la riqueza de su gracia, yo he sido salvo inmerecidamente en Cristo, todo esto nos debe motivar a glorificarle. En tercer lugar, todo fue según el designio de su voluntad. Todo lo que hemos estado aquí hablando acerca del plan predeterminado de redención, todo ello fue según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 11, vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículo 11. Vamos a encontrar otra vez la misma afirmación, la misma forma de expresión que ha tenido Pablo, como hemos visto en los versículos anteriores. Dice Efesios 1:11. En Él, en Cristo, porque la salvación es posicional en Él. Él es el ámbito, la esfera de la salvación. En Él, asimismo, tuvimos, ¿qué cosa? Herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Noten, según, otra vez, acorde, en correspondencia. ¿A qué cosa? Bueno, aquí al designio de su voluntad. ¿Sí? Otra vez, todo fue según el designio de su voluntad. Escuchen. Según Pablo, este propósito propuesto desde la eternidad pasada, según su complacencia, nos concedió el tener herencia, la cual, según Pedro, la herencia, la cual ya está preparada, según el apóstol Pedro. Esta herencia es celestial. El Eterno preordenó el destino final de los salvos, el cielo. Esta herencia es posible posicionalmente en Cristo. Es decir, y una vez más, Él es el lugar, el sitio, la esfera o el ámbito de la salvación. En Él, el plan predeterminado por el Señor desde la eternidad pasada es eficaz en nosotros siempre y cuando estemos en Cristo. Por eso dije que fuera de Él, no. Siendo así, entendemos el énfasis de que todo es posible en Él. Todo es posible en cuanto a la salvación, en Él. En cuanto al perdón de pecados, en Él. En cuanto a esta herencia, todo es posible en Él. Ahora bien, todo esto fue, como enseña el apóstol, según el designio de su voluntad. ¿Qué significa esto? Designio de su voluntad. Bueno, que todo su propósito ha sido producto, Dani, de su deseo. Eso es lo que significa, Antonio, Susana. Repito, que todo su propósito, este propósito eterno del Señor de redimirnos, de salvarnos, fíjate, Susana, ha sido producto de su deseo. El plan ideado o pensado según o bajo el arreglo y ordenamiento de su consejo o decisión fue producto de su aspiración. El Eterno decidió anticipadamente este propósito y así Él quiso soberanamente llevarlo a cabo. Así se plació Él. Fue según el designio, es según su deseo, su anhelo, su aspiración. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo decidieron y acordaron este arreglo y plan de salvación en la eternidad pasada. Según este propósito que se propusieron, uno de ellos vendría y moriría en favor de los hombres, el Hijo. Y ahora,
Ahora, según el designio de su voluntad, tú y yo, ustedes, nosotros, en Cristo, según su deseo, según su anhelo, según su aspiración, según su beneplácito, complacencia, según las riquezas de su gracia, según su deseo. Tú y yo en Cristo somos salvos y herederos de la vida eterna en los cielos. Definitivamente, hermanos, definitivamente esto es razón para motivarnos y así glorificarle. Finalmente, para nuestra enseñanza, fíjense. He dicho que todo fue según su soberanía y arbitrio. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué más podemos aprender y considerar acerca de este enunciado que es el nombre de esta segunda lección? Todo fue según su soberanía y arbitrio. Bueno, en esta lección hemos visto cómo las palabras de Pablo describen este postulado, este enunciado. Hemos visto que la salvación del hombre fue por el amor de Dios a él. Esto fue la motivación del Santísimo, su amor. El Eterno, Juan, y se plació. Le agradó. Se complació en salvarnos. Esto era lo que Él eternamente quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Además, dice Pablo, que este propósito divino fue por la abundancia de su gracia. Ella, su gracia, que es inagotable, motivó al Señor salvarnos. Él nos concedió por la excelencia de su cualidad lo que no merecemos recibir, es decir, el perdón de pecados en virtud de la muerte expiatoria de Cristo. Nadie merecía que Cristo muriese en su favor. Nadie. Es un acto de gracia de Dios. Pablo hace una descripción de la gracia divina cuando dice lo siguiente. Escuchen. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto no significa, escuchen, esto que dice Pablo aquí, de ser salvos por gracia, esto no significa que el hombre no tenga que hacer nada para su salvación. No. Lo que quiere decir Pablo es que, fíjate Dani, lo que quiere decir Pablo es que a pesar de que estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestros pecados, Cristo hace en tiempo presente posible que podamos recibir vida espiritual al unirnos con Él. Esto es lo que significa gracia. Esto es lo que significa gracia. Recibir la salvación a pesar de no merecerla, ¿verdad? También dice Pablo que el plan predeterminado por el Señor desde la eternidad fue por el designio de su voluntad. Con esto, el apóstol está diciendo que Dios hizo una decisión, producto de su deseo, Antonio, salvar al hombre. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo resolvieron en la eternidad redimir al hombre. Esta siempre fue su voluntad, su aspiración o su anhelo. Como bien dice el apóstol Pablo, Dios, esto dice Pablo, Dios, nuestro Salvador, anhela que todos se salven. Anhela que todos se salven. Él tenía este propósito. Él tuvo esta intención de salvar al hombre por medio de Jesucristo y en consecuencia determinó
llevar a cabo su plan. Entonces, y cuando Dios nos hace conocer por medio del Evangelio su propósito, este plan de salvación que se había propuesto en sí mismo según su consentimiento, y lo obedecemos, Él hace posible algo. ¿Qué hace posible? Hace posible que seamos parte de su propósito. Fíjense, qué interesante esto. Y edificante, y bueno, y provechoso, y alentador. Dios hace posible que seamos parte de su propósito. Que podamos participar. Fíjate, Susana, que podamos participar ¿de qué cosa? De todo lo que Él siempre había deseado en favor de los pecadores. La vida eterna con Él en los cielos. Él nos hace parte de ello, de su propósito en Cristo. El eterno, sin merecerlo nosotros y solo en Cristo, nos concede ¿qué cosa? Ser partícipe de su propósito eterno. Ahora, y a causa de lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, tengo propósito. Y este propósito me anima, me alienta a prepararme para el fin del mismo, que es la vida eterna. Tengo ese propósito, tengo ese plan, tengo ese fin en Cristo, ahora la vida eterna. Y me alienta, me anima a ser parte de este propósito divino de la salvación de mi alma. Me alienta, me anima a prepararme para la vida eterna en este mundo, mientras estoy en este mundo. Repito, ahora, y a causa de lo que Dios ha hecho, tengo propósito. Un propósito eterno en Cristo. Y repito otra vez, que me anima a prepararme para el fin de ello. Y esto, hermanos, sin lugar a duda, nos debe motivar, nos debe alentar, nos debe llenar del ánimo para expresar las mismas palabras que dijo el salmista. ¿Cuál es, Saulo? ¿Cuáles son esas palabras, hijo, que dijo el salmista? Dice, alaben al Dios de los cielos. Alaben al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque es eterno su amor. Salmo 136, verso 26. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, alabemos al Señor. Alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor. Tengamos ese ánimo, esa buena disposición, ese buen espíritu, ese aliento. Porque ahora somos parte de ese propósito eterno de Él en Cristo. Y nos ha dado propósito, inclusive sentido a esta vida, por esa promesa de la vida eterna. Alabemos al Señor porque su amor se plació en darnos inmerecidamente, ¿qué cosa? La salvación. Esto debe ser razón para alabarle y glorificarle siempre.